Shabbat Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a continuar. Hoy es la clase final de este Moed de Pesaj que hemos estado viendo en las últimas 7 semanas. Hoy sería nuestra octava clase, es decir, nuestra octava semana. Y vamos a compartir aquí mi pantalla para poder desarrollar este tema. ¿Sí? El día de hoy quiero que, hace 8 días les hablaba de que estando en oración, precisamente iniciando el Shabbat de la semana pasada, el Señor había puesto en mi corazón hablar un tema que no quería tocarlo, yo no quería tocarlo, sí, porque tiene que ver con el catolicismo romano. Y yo dije, bueno, ¿para qué va a traer el catolicismo romano acá a hablar en este contexto? Pero bueno, el Señor me colocó que debía hablarlo porque venimos de un contexto católico, donde durante muchos siglos se han enseñado muchas cosas. Y pues precisamente el Eterno nos ha sacado de allá, algunos han pasado del catolicismo acá a la Torá y Mashiach, otros han transitado por el cristianismo y han llegado hasta acá, pero pues o sea, recordemos que del cristianismo se arrastran muchas cosas del catolicismo, ¿sí? Porque el cristianismo eh, es una derivación o es una raíz del catolicismo romano. Muchas de las leyes que se guardan ahí, o muchas de las costumbres que se tienen, vienen del catolicismo, no de la Biblia. Entonces el Señor me colocó que era necesario que lo hablara. Si había gente que estaba iniciando, pues precisamente este curso es para gente que está empezando, que está haciendo esa transición, que está viniendo a la Torá, que cree en Mashiach, Yehoshua, pues para que tengan ese entendimiento, esa comprensión. Y si son personas que ya están más avanzadas, pues también para que tengan este conocimiento y en algún momento, en algún debate, charla, pues puedan arrojar luz también a este tipo de personas, ¿sí? Lo último que vimos fue el tema de los matzot, los panes sin levadura, cómo Yeshua no solamente representaba ese cordero de Pesaj del día 14, sino que también representaba ese pan sin levadura. ¿Sí? Lo vimos en la clase pasada, también representaba ese pan sin levaduras, es decir, sin pecado, que no pecó, y que nos manda a nosotros a que también saquemos la levadura de nuestras casas, de nuestro cuerpo, que representa precisamente ese pecado. Y creo que no lo comenté la semana pasada, pero o sea, es claro que debemos guardar el mandamiento y que el mismo apóstol Pablo nos lo ordenó, diciéndolo, lo leíamos aquí en 1 Corintios 5:6. Así que celebremos pues la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es decir, que debemos celebrar la fiesta, ¿sí? Debemos celebrar Pesaj y la fiesta de los panes sin levadura, sacando la levadura no solamente como lo ordena la Torá, sacando la levadura de nuestras casas, sino que de esta casa, es decir, mientras hacemos ejercicio, sacar el pecado de nuestras vidas, ¿sí? Arrepentirnos, hacer teshuva y sacar el pecado de nuestras vidas. Si, digamos que he tenido la posibilidad de estar ante personas que son detractores de guardar esta celebración y de sacar la levadura, que es un mandamiento claro de Dios, Dios lo ordenó así. Y la pregunta o la confrontación que yo siempre les hago es la siguiente: si no puedes guardar el mandamiento de sacar la levadura de tu casa, que es algo que Dios ordenó y que es sencillo, simplemente ver qué alimentos tienen levadura y sacarlos de la casa por esos 7 días, ¿cómo te voy a creer yo de que vas a sacar la levadura, el pecado de tu vida? Si ese es más difícil, ¿sí? El Eterno ordenó sacar la levadura de la casa y como algo pedagógico para que mientras hacemos eso, incluso podamos enseñarles a los niños, a los hijos, que recuerde que el Eterno siempre nos mandó a enseñar todas estas cosas a los hijos. Y también en esta celebración de Pesaj fue enfático en eso. A través de este hecho físico, es pedagógico para enseñarle a los hijos que así como sacamos la levadura de nuestras casas, esta levadura representa el pecado y empezarles a enseñar la verdad espiritual y qué es lo que debemos hacer con nosotros en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, si no pueden sacar la levadura de su casa, que es más simple, cuanto más el pecado de sus vidas. Va a ser mucho más difícil. Bueno, estuvimos viendo esto, quería comentarles eso porque no lo comenté la semana pasada, pero en algunas tradiciones religiosas, en otros campamentos, es decir, el catolicismo, que ustedes saben que se formó en el siglo IV, después del Mashiach,
Bueno, en el catolicismo se habla de que, pues, esa cena que tuvo Yeshua con sus discípulos fue cuando se estableció la Eucaristía, ¿sí? Vamos a ver, aquí vamos a mirar lo que ellos dicen y vamos a confrontarlo con la Biblia, ¿sí? Porque de ahí sale la Eucaristía católica, pero también de ahí se va a derivar la Santa Cena que se hace en el cristianismo, ¿sí? Entonces debemos, a la luz de la Escritura, ver si esto es así o no y poder dar una respuesta basada en la Escritura y con conocimiento de causa a estas personas. Entonces, ¿pudo Yeshua en la cena con sus discípulos establecer la Eucaristía? Bueno, vamos a revisar eso. Yo quiero que vayamos aquí. Vamos, primero, ¿qué es Eucaristía? Aquí nos metemos en una página que se llama Así Prensa, que es una página católica. De hecho, si nos metemos aquí en quiénes somos, bueno, ¿quién es Así Prensa? Es una agencia católica de informaciones. Forma parte de las agencias de noticias del grupo ACI. ¿Sí? Generan contenido y tiene que ver con la famosa EWTN Global Catholic Network, que eso hasta hay un canal en televisión. Ok. Teniendo claro esto, pues es una fuente confiable y ellos mismos nos van a decir que es la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre, que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La Eucaristía es Jesús, real y personal y personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Por la fe creemos que la presencia de Jesús en la hostia y el vino no, ojo con esto, no es solo simbólica, sino real. ¿Sí? Porque a uno le dicen eso y, bueno, todo eso es simbolismo. No, resulta que no es simbolismo, es real. Esa hostia es el cuerpo de Yeshua y ese vino es la sangre de Yeshua. Dice, esto se llama el misterio de la transustanciación. Yo no sé si ustedes han escuchado esa palabra transustanciación. Si no la han escuchado, aquí ya las presento. Ya que lo que cambia es la sustancia del pan y del vino. Los accidentes, forma, color, sabor, etcétera, permanecen iguales. La institución de la Eucaristía tuvo lugar durante la última cena pascual. Entonces, mire que ellos están hablando de que la Eucaristía, pues, se inició ahí. Y recordemos que hay unos textos allá en Juan 6, ellos hablan de Juan 6 cuando Yeshua dice, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, empieza a hablar un juego de palabras hablando de esto y que es ese pasaje donde muchos de los discípulos se van y solamente quedan los 12, los apóstoles, y él les dice, si ustedes quieren, también váyanse. Y llega Pedro y le dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, ellos han interpretado este pasaje de manera literal y en el momento cuando están en el ceder de Pesaj o en la cena, más bien en la cena de preparación para el ceder, para que hicieran esta nueva interpretación, cuando él parte el pan, él dice, este pan es mi cuerpo y esta copa es el vaso de mi sangre. Ellos toman esto literal, ¿no? Que lo estamos viendo aquí. Dice, entonces, la cena pascual que celebró con sus discípulos y los 4 relatos coinciden en lo esencial. En todos ellos, la consagración del pan precede el cáliz, aunque debemos recordar que en la realidad histórica la celebración de la Eucaristía, fracción del pan, comenzó en la iglesia primitiva antes de la redacción del Evangelio. Bueno, vamos a ver qué es la transustanciación. La transustanciación, uno, es la presencia real. Dice, nos enseña la Santa Fe Católica que nuestro Señor Jesucristo está verdadera, real y sustancialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Es sacramento porque es signo sensible, pan y vino, y eficaz, produce lo que significa, de la gracia invisible porque contiene el autor de la gracia, al mismo Jesucristo. Es decir, que Jesús es la hostia, pues, prácticamente. ¿Qué quiere decir verdadera? Verdadera quiere decir que su presencia no es una mera figura, ¿sí? Sino que es verdad. ¿Qué quiere decir realmente? Realmente quiere decir que su presencia no es por mera fe subjetiva, sino que es realidad. ¿Qué quiere decir sustancialmente? Sustancialmente quiere decir que la presencia del Señor en la Eucaristía no es meramente virtual,
sino según el mismo ser de su cuerpo y sangre que asumió en la encarnación. ¿Sí? El Concilio de Trento enseña que si alguno negare, ojo con esto que quiero marcarlo, si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por ende Cristo entero, sino que dijere que solo está en él como en señal y figura o por su eficacia sea anatema. ¿Qué es anatema? Anatema es estar en maldición. Es decir, que si hay alguien católico que piensa que esto es simbólico, de que cuando el sacerdote levanta la hostia y la copa de vino y dice que este es el cuerpo y que eso es simbólico, que esta hostia no es el cuerpo del Mesías y que esa copa de vino no es la sangre del Mesías. Si usted cree que eso es solamente simbólico, usted está en maldición, ¿sí? Porque esa hostia es literal, real, verdadera y sustancialmente el cuerpo del Mesías. Es decir, cuando el misterio es que cuando el sacerdote, el curita, levanta la hostia y la copa, o sea, como se transforma esto, pues como por arte de magia, esa hostia se convierte en el cuerpo del Mesías para ser sacrificado y el vino en su sangre, porque pues si ustedes ven en el montaje católico es un altar y ahí se está oficiando un sacrificio, ¿sí? Pues, leyendo más, o sea, leyendo un poco más de esto, ahí se está llevando a cabo un sacrificio como hacían los sacrificios en el templo, en Jerusalén. Se está sacrificando al Mesías. ¿Sí? ¿Cuándo hacen esto los católicos? Todos los días, varias veces en el día. O sea que varias veces en el día aparece Cristo y su sangre, su cuerpo, y se hace un sacrificio, ¿no? Hay un sacrificio ahí. Todos los días, a diferentes horas. Ahora, sigamos acá. ¿Cuándo fue el Concilio de Trento? Bueno, fue en el 1545 y en el 1563. ¿Sí? Aquí van a discutir sobre esto, ¿no? Sobre este tema. Bueno, no voy a ahondar aquí en este punto, pero a ver, eso era lo que estaban esgrimiendo ellos. ¿Sí? Pues vamos acá. Ahora, ¿qué podemos nosotros responder ante eso? Ante eso que ellos están diciendo. Bueno, la respuesta de Yeshua y Shaul, de Pablo. ¿Qué nos dice Yeshua en la Torá? En Mateo 5, 17 al 20. ¿Sí? El famoso pasaje, vamos a ir rápidamente a leerlo. ¿Sí? No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolar, sino para cumplir. ¿Sí? No he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplir. Recuerden que en la misma traducción católica que a mí me gusta, que llama Dios habla hoy, lo traduce como, no he venido a ponerles fin, sino a darles, ¿qué? El verdadero sentido. ¿Sí? Porque os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la Torá ni un punto ni una coma, hasta que suceda lo que tenga que suceder. Es decir, que mientras exista el cielo y la tierra, la Torá está vigente y no se le puede quitar ni un puntico, ni la letra más pequeña. Es decir, que Yeshua murió y no fue que todo cambió y que hay una nueva Torá, eso ya lo sabemos nosotros, sino que sigue vigente, sigue vigente. Eso fue lo que dijo Yeshua. Ahora, ¿qué nos dice Pablo? En Romanos 3:31 nos dice lo siguiente. Esto aquí de repaso porque ustedes ya lo han visto. Romanos 3:31 dice Pablo, entonces con la fe anulamos la Torá de ninguna manera. Por el contrario, afirmamos el valor de la Torá. ¿Sí? Confirmamos la ley. Y eso que dice aquí Pablo, ¿sí? Confirmamos la Torá. ¿Por qué Pablo dice esto? Pues porque Pablo conoce la ley. Y por acá en Deuteronomio, a ver, creo que es Deuteronomio, yo no lo escribí ahí, pero en Deuteronomio 27, a ver, sí, mira lo que dice aquí en Deuteronomio 27, 26. Maldito
maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, el que no confirme la Torá es un maldito. Por eso, Pablo, por eso Pablo dice, por la emuná, por la fe, invalidamos la Torá en ninguna manera, la confirmamos. Porque es que si no la confirma, pues, o sea, está en maldición. Lo que diría ya anatema, pues, que leímos ahorita en el texto católico. Entonces, teniendo como base estas dos respuestas de Yeshua y de Pablo de que la ley está vigente, debemos hablar del sacrificio de Yeshua. ¿Qué nos dice Hebreos 7, 26 al 28? A ver, era Hebreos 6, perdón, me equivoqué. Hebreos 7, perdón. Es Hebreos 7. Dice lo siguiente, 26 al 28. Miren lo que dice aquí. Porque tal sumo sacerdote, a ver, lo señalamos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo ¿cuántas veces? Todos los días, Eucaristías, misas, todos los días. Mandó eso. O una vez al mes, o cada 15 o cada 20. No. Lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, ¿sí? La ley aquí en la tierra. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿En dónde? En el tabernáculo celestial. En el tabernáculo celestial está Yeshua con su sangre. Por eso cuando alguien llega a los pies de Mashiach, pues es perdonado y es redimido. ¿Por qué? Porque Yeshua está allá con un sacrificio una vez para siempre, con su sangre delante del Eterno, haciendo vigente esto. O sea, esto está vigente hasta hoy. Nadie tiene que venir acá abajo en la tierra a estar haciendo sacrificios. Y la Eucaristía es un sacrificio que están haciendo. No lo digo yo, lo dicen ellos. Es un sacrificio que ellos están haciendo. Yeshua hizo esto una vez para siempre. Ahora, en Hebreos 9, vamos a leer del 11 al 12 y del 24 al 28. Ah, ya tengo una mente que me olvidé. Hebreos 9, del 11 al 12. A ver, 9. Del 11 al 12, ¿qué nos dice? Dice lo siguiente. Porque estando ya presente Yeshua o Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez para siempre en el tabernáculo celestial, no acá en el terrenal. Y dice aquí que del 24 al 28 nos dice lo siguiente. Dice, porque no entró Yeshua en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, él ya está allá, el sacrificio ya está hecho. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y lo que les decía ahorita, no es para estarlo sacrificando todos los días en una Eucaristía o misa. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, ¿cómo es posible que estemos diciendo de que pues, en la Iglesia Católica todos los días están sacrificando a Yeshua, haciendo un sacrificio? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Mashiach, ofreciendo una sola vez, o sea, una sola vez, una sola vez, una sola vez,
para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sí, de hecho, él dijo, ¿qué fue lo que dijo? No beberé más de esta copa, sino hasta que, ¿qué? Hasta que la beba en el reino de mi Padre. Dice acá, el capítulo 10 del 10 al 14. Vamos a leerlo acá. Del 10 al 14. Mira lo que dice aquí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua Mashiach, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, en la Iglesia Católica están sacrificando a Yeshua otra vez todos los días, a toda hora. Ahora, esto son las palabras del Mashiach y de Pablo, el texto de Hebreos se le atribuye a Pablo. ¿Qué nos dice la Torá? Que era la referencia de Pablo y de Yeshua. ¿Qué nos dice con respecto a comer sangre? Porque recordemos que si, a ver, si ellos están ahí diciendo de que literalmente este es el cuerpo y esta es la sangre, ¿qué están haciendo? Están bebiendo sangre y están comiendo el cuerpo de Cristo. Ojo, nosotros entendemos que eso no es verdad, pero de acuerdo a lo que ellos están enseñando, a lo que están diciendo, y que si los mismos católicos piensan que eso es simbólico, que sería lo normal, pues son gente que está en maldición. Es decir, que para ellos eso es literal, es real. O sea, hay un acto de magia, ojo con eso, hay un acto de magia y se están comiendo el cuerpo, es decir, que están haciendo canibalismo, el que come otro hombre es caníbal y el que bebe sangre, pues, ¿qué dice la Torá acerca de eso? En Bereshit o Génesis 9:3-6. Dice, hablando a Noé, ¿no? Es lo que dice. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así las legumbres y las plantas verdes os lo he dado a comer, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Elohim es hecho el hombre. Entonces en el catolicismo están matando a Yeshua y aparte de eso, pues están haciendo canibalismo, comiendo sangre, bebiendo sangre, pues algo que la Torah prohíbe y que pues esto que nos muestra, ya lo vamos a decir, Levítico 17 del 10 al 14. ¿Sí? Levítico 17 del 10 al 14 nos dice lo siguiente, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en su sangre está, y yo se la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Cuál altar? Allá en Jerusalén, en el templo. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave o que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. La vida está en la sangre, y usted de sangre muere. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. ¿Sí? Vamos a Levítico 19:26. ¿Qué nos dice Levítico 19:26? Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Bueno, entonces vemos aquí que la Torá prohíbe
comer sangre. Eso está muy claro. Ahora, ¿puede Yeshua establecer, o Pablo, los apóstoles? Porque ahí leímos que esto estableció en esa cena pascual, pero que históricamente empezó fue con los apóstoles. ¿Pueden los apóstoles, como Pablo, mire, que tenía claro que había que confirmar la Torá, enseñar este tipo de cosas? Bueno, miremos lo que dice Hechos 15, 19 al 21. Ya viniéndonos al Brit Hadashah, o el pacto renovado. Dice lo siguiente: por lo cual yo juzgo. Obviamente estamos aquí, ya lo hemos estudiado también, están convirtiéndose en muchos gentiles y algunos querían imponerle que guardaran toda la Torá y se circuncidaran. Ante eso hacen un concilio, una reunión, un Beit Din, un tribunal de justicia con los apóstoles, bueno, todos ellos, y qué decretas Jacob o Santiago, el hermano del Mesías. Por lo tanto, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada reposo. Ellos venían de cultos idolátricos, donde se hacían sacrificios, o sea, se adoraban ídolos, se hacían sacrificios a esos ídolos. De hecho, se hacían sacrificios humanos también, ¿sí? Se fornicaba, se hacían orgías, ¿sí? Se sacrificaban animales de una manera inadecuada y aparte de eso también bebían sangre. Y él les está diciendo, y bueno, la sangre tiene que ver pues obviamente con no cometer homicidio, pero también el beber sangre, que eso lo hacían. Hasta el día de hoy lo hacen. Se bebe sangre, algunos beben sangre, en rituales o así, porque sí. Entonces, lo primero que les dice que debe abstenerse es de comer sangre. Entonces, ¿cómo es posible que luego Pablo esté diciendo, vea, de hecho, otras cosas que hacían en los templos paganos, hacían magia, hacían adivinación y hacían magia? Y el Eterno lo primero que hace es separar. Recuerde que ser Kadosh es separar, apartarlo de las costumbres paganas, ¿sí? Somos santos porque ya no vivimos como el mundo vive, sino como Dios nos dice que vivamos, y somos apartados de eso. Entonces, ¿cómo me vas a decir que ahorita los apóstoles o Yeshua va a establecer una Eucaristía donde estás practicando canibalismo, donde estás bebiendo sangre, ¿sí? Donde estás haciendo magia, estás convirtiendo unos elementos, lo estás convirtiendo en el cuerpo y la sangre del Mesías, lo estás volviendo a sacrificar, que ya vimos que fue sacrificado una vez para siempre, lo están sacrificando todos los días. Bueno, cada semana, no sé cada cuánto lo haga. Estás haciendo magia, ¿sí? Estás haciendo magia. Estás practicando canibalismo y estás comiendo sangre. Todo eso está prohibido por la Torá, cosa que Yeshua no iba a hacer, ni lo mismo Pablo. Ahora, magia, Deuteronomio 18, 9 al 14. Vamos acá. 9 al 14 dice: cuando entraras en la tierra que Adonai tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, mago, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte los muertos, porque es que abominación para con Adonai cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Adonai tu Elohim te echa las naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Adonai tu Elohim, porque estas naciones que vas a heredar, agüeros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Adonai esto tu Elohim. Mis amados, por eso es que, pues, no hay que ir a misa, porque eso es que una abominación. ¿Sí? ¿Será que Yeshua en esa cena estaba estableciendo esto? De ninguna manera, de ninguna manera. Todo lo que están haciendo es violar los mandamientos del Padre, que Yeshua ratificó, que Pablo ratificó. ¿Sí? Ahora, con respecto al cambio de la fecha de la Pascua, ¿sí? En el concilio de
hay una controversia pascual, ¿sí? Esta es otra página que se llama Wiki, Enciclopedia Católica Online, ¿sí? Y había una controversia con el tema de la Pascua. Y en la segunda fase de esta disputa que se tenía, ¿sí? La historia conserva la memoria de las tres fases distintas en la disputa respecto al tiempo apropiado de celebrar Pesach, ¿sí? Y en la segunda fase, miren lo que dice. La segunda fase, ahora miren lo que dice aquí. La segunda etapa en la controversia pascual se centra alrededor del concilio de Nicea. ¿En qué año? ¿En qué siglo? En el 4. ¿Sí? Ya después de que Constantino ha hecho el edicto de respetar las otras creencias y que se empieza a formar el catolicismo. Dado que el gran festival de Pascua se celebraría siempre en domingo y no coincidiría, porque recuerden que ya para esta época, como vimos históricamente, ya había muchos gentiles conversos y se empezó a desviar todo esto. Dice lo siguiente, a ver, leámoslo desde aquí para no leer todo esto. Pero tenemos un importante documento insertado en la vida de Constantino, de Eusebio, el emperador mismo, en carta a las iglesias después del concilio de Nicea, los exhorta a adoptar sus conclusiones y dice, entre otras cosas, de hecho Constantino, ¿no? Pues que hablaba el sol. Dice lo siguiente, en esta reunión se discutió el asunto concerniente al Santísimo Día de la Pascua. Pues, ¿qué dice la Torá que cuándo hay que celebrarlo? Pues el 14 sacrifica el cordero y el 15, empezando el día en la noche, es que se hace el ceder. Dice, y se resolvió por el juicio unánime de todos los presentes que la fiesta debe celebrarse por todos y en cada lugar, en uno y el mismo día. Y primero que todo, parece una cosa indigna, mire, parece una cosa indigna que la celebración de la Santísima Fiesta, que en la celebración de la Santísima Fiesta sigamos la práctica de los judíos, que impíamente se mancharon las manos con un enorme pecado. Pues hemos recibido de nuestro Salvador un modo diferente. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? ¿Sí? Ahora, es claro que habían grupos, ¿sí? Mira lo que dice aquí. Y yo personalmente me he comprometido a que esta decisión debe tener la aprobación de sus sagacidades con la esperanza de que sus sabidurías admitan gustosamente y con plena unidad el juicio, esa práctica que se observa en la ciudad de Roma y en África a través de Italia y de Egipto. ¿Sí? Entonces, mire que, pues, ¿cuándo lo hacían los judíos? Pues porque ya para esta época hablamos de judíos. Pues la fecha que Dios dijo que había que hacerlo. ¿Sí? Y Yeshua dijo, todas las veces que hicieras esto, hacerlo en memoria de mí. El que le estaba enseñando cómo debían celebrar Pesaj. Y eso se celebra el día que Dios dijo. ¿Ya? Ahora, tenemos acá, otro texto aquí en Wikipedia. Este sí es Wikipedia, el Concilio de Nicea, hablando de las resoluciones que se sacaron. Y dice aquí, otro resultado del concilio fue un acuerdo sobre cuándo celebrar la Pascua, la fiesta más importante del calendario eclesiástico. Afirma lo siguiente, también os enviamos las buenas nuevas del arreglo concerniente a la Santa Pascua, es decir, que en respuesta a vuestras oraciones, esta pregunta también ha sido resuelta. Todos los hermanos de Oriente, mire lo que dice aquí, todos los hermanos de Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía, los hermanos de Oriente, qué curioso, que eran los que estaban precisamente en esa zona cerca a Judea y a Jerusalén. Esa es la parte de Oriente. La parte de Occidente es Roma. ¿Sí? Roma. Pero qué curioso que los de Oriente seguían la práctica, no es de los judíos, es lo que Dios había establecido. Observarán desde ahora la costumbre de los romanos. ¿Sí? Observarán desde ahora la costumbre de los romanos y de vosotros mismos y de todos los que desde la antigüedad hemos celebrado la Pascua con vosotros. ¿Sí? Ya se habían desviado. ¿Sí? Ahora mire lo que dice aquí, el concilio de Nicea, bueno, que tiene que ver con lo mismo. Y aquí dice, la primera, para celebrar la Pascua de Resurrección se debían cumplir unas normas, ¿sí? Que estableció en el concilio. La primera parece obvia, que fuera domingo. La segunda, que de ninguna manera coincidiese con la Pascua judía, ya que se quería evitar la confusión entre los credos. Es decir, mis amados, bueno, aquí quería mostrarle esto, el Eterno me lo colocó, por eso lo estoy presentando aquí. Yo no lo quería hacer, pero queda claro de que ese tema de la Eucaristía y la Cena del Señor que hacen en las mismas iglesias cristianas, que pues se derivó de esta Eucaristía católica, la hacen cada mes, cada semana, no. El mandamiento es que eso es un seder de Pesaj, que es una cena festiva
y que se hace una vez en el año en el tiempo que Dios dijo, no en el tiempo que a esta iglesia o aquí o allá les parezca, ¿sí? Es en los tiempos del Creador. Y es la Eucaristía, pues es duro decirlo, pero eso es una abominación. Se hace magia, canibalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, creo que eso ha quedado claro. Espero que le sirva para, si usted todavía es católico o, bueno, cristiano y cree que la Santa Cena y todo esto, no, eso es un Pesaj y es cada año cuando se celebra cuando Dios dijo. Y espero que esto le sirva para arrojarle luz a amigos suyos o a otras personas que yo sé que realmente lo necesitan. ¿Sí? Bueno, y creo que que me fui largo con esto, pero bueno, vamos acá. Vamos a tratar de avanzar de aquí. Metámonos ya en lo que sí nos compete más, y es en el tema del Omer Reshit. ¿Sí? Recuerden que habían 3 eventos: el sacrificio del cordero, el Seder de Pesach, los 7 días de panes sin levadura, y que en esa noche, ¿sí? En esa noche, iniciando esta noche, como lo vimos en las otras clases, aquí era donde se hacía el Seder de Pesach. ¿Sí? En esta semana estuvimos viendo que la cena de Yeshua con sus discípulos, la cena de preparación, si nos vamos a un calendario como el de nosotros hoy, eso se llevó a cabo un miércoles en la noche, ¿sí? Un miércoles en la noche, pero teniendo en cuenta el contexto de calendario hebreo, que los días empiezan en la noche, ¿no? El calendario de Elohim. Fue un miércoles en la noche, ¿sí? Vimos todo este tema de que Yeshua fue arrestado y llevado a las autoridades, que fue llevado a Anás, a Caifás, luego a Pilato, luego a Herodes, luego volvió a Pilato y ya Pilato lo entregó a que lo crucificara, ¿sí? Que lo hizo golpear y todo eso que estuvimos viendo, ¿sí? Pero ya Yeshua es puesto en el madero, ¿sí? Yeshua es puesto en el madero dice aquí, entre las 9 y las 12 aproximadamente, ¿sí? En Marcos 15:25 nos dice que era la hora tercera cuando le crucificaron, ¿sí? Ahí cuando nosotros estudiamos la semana pasada en el Evangelio de Juan, decía que en la hora sexta fue cuando fue entregado para crucificarlo. Pero cuando nosotros vemos aquí, pues, cómo se dividía el día en ese contexto, tenemos aquí, esta parte de arriba es en la mañana, la jornada de la mañana o en la cual hay sol, y esto es en la parte de la noche, si la noche, la medianoche y demás. Eso se dividía en las 3 primeras horas en hora prima, ¿sí? En hora tercia, hora tercera, hora sexta y hora nona. La hora prima, aquí donde dice 1, 2, 3, ¿sí? Serían las 6, las 7, las 8 y las 9. ¿Sí? Las 7, perdón, las 8 y las 9, desde las 6 hasta las 9. De las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a, pues sí, haciendo más o menos 6 de la tarde. Si lo tenemos en cuenta así como en un día así como acá en Colombia, pues. Entonces, cuando dice la hora tercera, pues algunos creen que si fuera esta, sería las 9 de la mañana. Pero si tomamos en cuenta la hora tercia, que sería esta jornada entre las 9, ¿sí? Porque aquí es de 8 a 9. Entre las 9 y las 12, pues en este horario fue crucificado, la hora tercera, ¿sí? Tenemos en cuenta el Evangelio de Juan, que nos dice que a la hora sexta fue entregado para ser crucificado, sería en esta jornada de aquí, en este periodo de aquí, ¿sí? O sea, cercano de las 12 del día, ¿sí? Ahí fue cuando fue crucificado. Ahora, dice que, a ver, nos dice que en otro texto, a ver, acá dice que la muerte de Yeshua, dice aquí en Marcos, fue a las 3 p.m. aproximadamente, en Marcos 15:33 al 37 nos dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, que de la hora sexta, desde aquí, tomando referencia desde aquí, ¿sí? La hora sexta que empieza acá, si tomamos como referencia este de aquí, o cómo se dividía la jornada, pues igual inicia aquí el mediodía. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo gran tiniebla, es decir, si tomamos como referencia los números de arriba, es decir, desde las 12 hasta las 3, que es la hora novena. Y si tomamos el de abajo también nos coincide, porque la hora novena empieza precisamente aquí alrededor de las 3 de la tarde. Es decir, que toda esta jornada, ¿sí? Hubo tinieblas, ¿sí? Y dice aquí que a la hora novena, Yeshua clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani,
que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y bebiéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Yeshua, dando una gran voz, expiró. Es decir, que murió aquí, empezando la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde. Sí, pero ya sabemos que a las 3, un minuto más, un minuto menos, eso no hace de más, porque ya sabemos que los sacrificios en el templo para Pesach se corrían y empezaban desde más temprano y era toda una jornada, o sea que tuvo toda esa jornada, prácticamente desde la hora, como desde mitad de la hora sexta a la hora, toda la hora nona de hacer el sacrificio, porque se sacrificaban muchos corderos. Sí, y eso lo vimos ampliamente en las otras clases. Pero digamos que por colocar un horario sería aquí las 3 de la tarde. ¿Sí? Luego fue puesto en el sepulcro, ¿sí? Fue puesto en el sepulcro y eso lo vimos la semana pasada, ¿sí? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. También Nicodemo, ¿no? El que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes con 100 libras, que vimos que eso era algo pues que estaba honrando a Yeshua. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, ¿sí? Un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, ¿sí? Es decir, se venía el 15 de abril, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua, ¿sí? Entonces, previo al primer día de panes sin levadura, que era el 15, y previo al Seder de Pesach, sepultaron a Yeshua. Ya el otro día iniciando, pues, iniciaban con el Seder de Pesach. Y ahí fue cuando fue puesto. Ahora, miremos algo acá, ya metámonos acá, en lo que es el Omer Reshit. Dice la palabra que cuando llegaran a la tierra iban a presentar una gavilla de primicias, ¿sí? Dice aquí en Levítico 23:9, y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeréis al sacerdote un Omer Reshit, de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, ¿sí? El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en el holocausto de Adonai. Bueno, este mandamiento es cuando llegarán a la tierra, ¿sí? ¿Qué es un Omer? Ahí donde aparece la palabra gavilla en hebreo, es la palabra Omer, que es lo que se traduce como gavilla. Pero ¿cuándo fue que apareció esa palabra Omer por primera vez en la Biblia? Bueno, fue en el contexto del maná, ¿sí? En Éxodo 16:16 nos dice que esto es lo que el Eterno ha ordenado, recoger de él cada hombre según lo que coma, un Omer por persona. Un Omer por persona, esa es la porción que debían recoger de maná. De acuerdo con la cantidad de personas, cada uno tomará según cuantos haya en su tienda. Midieron en un Omer, y todo el que tomaba más no tenía nada extra, y todo el que tomaba menos no le faltaba. Cada uno juntó según lo que come. Y aconteció el sexto día que recogieron una porción doble de comida, 2 Omer cada uno. Y todos los líderes de la asamblea vinieron y le contaron a Moshe, o sea, que para cada persona había que recoger un Omer. Moshe dijo, esto es lo que el Eterno ha ordenado. Un Omer entero de él servirá de depósito para vuestras generaciones, para que vean el pan con que os alimenté en el desierto, cuando os saqué de Egipto. ¿Sí? Moshe le dijo a Aarón, toma una vasija y coloca en ella un Omer entero de maná. Colócala ante el Eterno como depósito para vuestras generaciones. Bueno, ese Omer Reshit se iba a colocar como testimonio, se iba a recoger y se iba a guardar ¿en dónde? En el arca del pacto, ¿sí? Que recordemos que ese Omer pues representa a Mashiach también, que es lo que ya vamos a ver. El Omer, versículo 36, es una décima parte de un ef. Es decir, que el Omer es una unidad de medida, ¿sí?
El Omer es una unidad de medida que equivale. Ahí nos dice que es una décima parte de un EFA, ¿sí? Es decir, un décimo de EFA, 1.10 EFA, que equivale a 3.500 centímetros cúbicos. Y esos 3.500 centímetros cúbicos, es redondeándolo, son 2 litros. O 2.000 gramos o 2 kilogramos. Es decir, que mire que cuando el Eterno les envió el maná, ellos tenían que recoger por persona un Omer. 2 kilos eso es bastante. O sea, es bastante comida. También, ¿cómo se traduce Homer? Como gavilla o manojo de espigas. ¿Sí? Que normalmente en las traducciones que tenemos nosotros aparece gavilla, pero ya sabemos que es una unidad de medida. Es una unidad de medida, en este caso fue que él estaba pidiendo que recogieran, era de que de maná. ¿Sí? En el otro va a ser de espigas. Y la palabra reshit, que tiene que ver con primero, en lugar, en tiempo, en orden, en rango, ¿sí? Especialmente primicias, cabeza, comienzo. O sea, esta palabra reshit viene de la palabra rosh, que es cabeza, ¿sí? Cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principio principal, ¿sí? De hecho, cuando iniciamos la lectura de la Torá, la primer parasha es Bereshit, Bereshit. En el principio normalmente se traduce, ¿sí? Pero Reshit también tenía que ver lo relacionan con el primero, el principal, el primogénito, ¿sí? Y algunos ven este Bereshit como en el principio, o leyéndolo, el principal o el primogénito creó los cielos y la tierra. Y si tomamos en cuenta el libro de Hebreos cuando dice que por él fueron creadas todas las cosas, y también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, cuando habla de que por él fueron creadas todas las cosas y no sé qué. Sin él nada de lo que llegó a ser hecho fue hecho. Entonces asocian ese Reshit como Mashiach desde un comienzo, que por él fue el creador de los cielos y de la tierra. Esas son interpretaciones que se hacen a partir de las palabras hebreas. Ahora, ya el Eterno les da el mandamiento, ¿sí? Cuando llegaran a la tierra, ¿ya? Y dice que cuando se debía llegar a la tierra y sigue sus meses, traeré la gavilla o el homer rechit de los primeros frutos de vuestra siega, dice al sacerdote la mecerá, para que seáis aceptos. ¿Cuándo? El día siguiente del día de reposo. Se debía mecer eso. El día siguiente del día de reposo. Dice en Deuteronomio 16:9, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mies, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Adonai tu Elohim, de la abundancia voluntaria de la mano, será lo que dieres, según Adonai tu Elohim hubiere bendecido. Bueno, resulta que dice aquí que cuando entres en la tierra, en esa celebración de Pesach, el día después del día de reposo, se debe presentar el Omer Reshit, de la primicia. Recuerden que esta primicia era lo mejor de lo mejor. No siempre lo primero que brotaba de la tierra no era lo mejor. Podía ser lo primero en brotar, pero este reshit lo que quiere decir es que sea óptimo, ¿no? Que sea acepto, que sea bueno, sin defecto. Sí, más que signifique lo primero, es lo primero, pero lo mejor. Entonces, debían presentar ese Omer Reshit, y a partir de ahí, de ese día después del Shabbat, debían contar 7 semanas. ¿Sí? Y después de esas 7 semanas, dice que el día siguiente al día de reposo se debe celebrar lo que se conoce aquí como la fiesta, lo que dice aquí, la fiesta solemne de las semanas. Pero entonces, en el primer siglo, había una controversia con este tema del día siguiente al Shabbat. ¿Sí? En algún momento los mostré, pero para aquí lo vamos a ver un poco más profundo. Y es que habían 3 grupos, ¿no? Estaban los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos interpretaron esta frase de acá, de que la mesa era el día siguiente al día de reposo, lo interpretaron como ese primer día festivo de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces tenemos acá en azul, que era el Pesaj, ¿sí? El sacrificio del cordero, aquí tenemos lo que está en azul, es el sacrificio del cordero, o sea, el 14. Tenemos en amarillo el día 1 y día séptimo de Matzot, que el Eterno dijo pues que no se debía trabajar, ¿sí? Entonces tenemos aquí lo de amarillo, es el día 1 y el día séptimo. Lo de rojo es el Shabbat semanal, ¿sí? Cada 7 días.
Y lo de azul, pues es la celebración del Omer Reshit, ¿sí? Las primicias. Ahora, los fariseos interpretaron que ese Omer Reshit debía llevarse, que ese Shabbat se refería al primer día, al día después de ese día, de ese Shabbat, que era el primer día de los panes sin levadura, no al Shabbat semanal. Y por eso ellos el 16, ¿sí? Lo tienen como el 16, es el día en el cual se llevaba esa ofrenda de Omer Reshit. Y a partir de ahí empiezan a contar 7 semanas. Y eso les va a caer el 6 de Sivan. El 6 de Sivan, del mes de Sivan, les va a caer esos 49 días, 49 días, y el día 50, que es la fiesta de las semanas, les va a caer siempre el 6 de Sivan. Es decir que la presentación del Omer siempre es el 16 de Aviv, y eso les va a dar un número exacto, esa cuenta les va a caer el, el 6 de Sivan cuando se debe celebrar la fiesta de las semanas. Esa es la interpretación de ellos. Ahora, ¿de dónde se basan ellos? Ellos toman como base, bueno, vamos a primero a exponer las controversias y luego explicamos algo al respecto. Los saduceos tenían otra interpretación diferente. Ellos interpretaban que ese Shabbat se refería al Shabbat semanal dentro de la fiesta de los Matzot, ¿sí? Y de acuerdo a lo que he podido estudiar, yo le he dicho que yo he estudiado con un maestro que llama Rico Cortés todo el tema del templo. Y lo que él hablaba con el maestro de él, Joseph Good, lo que ellos mantienen investigando y todo, es que cuando estaba el templo, y que recuerden que los que estaban a cargo del templo eran los saduceos, era la clase aristocrática. Eso se hacía como lo interpretan ellos aquí, del Shabbat semanal dentro de la fiesta de Matzot. Es decir que, viéndonos acá la gráfica, los saduceos lo celebraban, entendían ese Shabbat como el Shabbat semanal que caía dentro de la fiesta de Pesach. Es decir que si, por ejemplo, aquí tenemos el primer día de los Matzot, ¿sí? Y entonces, si el Shabbat dentro de la fiesta caía aquí el 20, por decir algo, al otro día es que se celebraba el Omer Reshit, se presentaba Sagabel. Y desde aquí empezaba el conteo. Es decir, que no había una fecha establecida, ¿sí? Dependía de cuándo cayera el Shabbat. Asimismo, bueno, el año siguiente podía caer el 17, bueno, el 21 o el 19, bueno, perdón, cualquiera de estos días podía caer aquí adentro, el 16, el 17, eso cada año iba a cambiar. Y a partir de ahí, dependiendo de este Shabbat, se iba a hacer el conteo. O sea, es decir, que no había una fecha para decir cuándo se presentaba el Omer de Shi, sino dependiendo del Shabbat que cayera dentro de la fiesta. Y de ahí se empezaba a contar los 50 días, es decir, que tampoco había una fecha exacta para decir, como lo decían los fariseos, el 16 se presenta el Omer Reshit. Aquí en este caso no, porque depende de cuándo caiga el Shabbat. Ni tampoco, como los fariseos tenían una fecha fija, siempre el 6 de Sivan iba a caer. Acá en este caso no se sabía. No se sabía qué fecha iba a caer. Lo que sí se tenía claro o fijo era que se presentaba el Omer después del Shabbat semanal que cayera dentro de la fiesta y que se contaban las semanas, los Shabbats que seguían, 7 semanas, como lo dice la Torá, y después de ese séptimo Shabbat, al otro día, era que, o sea, es decir, un domingo se celebraba la fiesta de la semana. Es decir, que lo que sí era fijo era que iba a caer siempre un domingo. ¿Qué fecha? No se sabía. Iba a variar, pero sí que era un domingo. Y ahora los esenios, por otra parte, tenían otra interpretación. Y esa interpretación era que ese Shabbat al cual se refería la Torah era al Shabbat no que cayera dentro de la fiesta de Pesach, sino que cayera del Shabbat después de la fiesta de Pesach. En este caso, por eso vemos acá en la imagen que caía el Shabbat semanal ya acá al 27 fuera de la fiesta y entonces al otro día era que se presentaba el Omer Reshit. Pero recuerden que los esenios pues era un grupo que estaba ya apartado, pues por unas razones valederas de que toda la corrupción que había en el templo, pero pues ellos estaban ya en unas cuevas y pues Dios no mandó a que allá se presentaran esas cosas, sino en el templo.
Entonces, bueno, los esenios los vamos a dejar ahí a un lado, no los vamos a tomar en cuenta, pues ellos tienen esa interpretación. Ahora, ¿por qué les muestro yo esto? Porque pues sabemos, algunos saben, yo sé que saben que pues siempre hay controversias con respecto a este tema para las fechas de Pesaj, ¿no? Ahora, ¿por qué razón, si en el templo se llevaba a cabo el domingo, pues por decirlo en un día de nosotros, después del el día después de Shabbat semanal, se llevaban las ofrendas, ¿por qué los fariseos lo tomaron así? Bueno, ya, digámoslo, después de que viene, que lo sacan a los, cuando van a sacar a los judíos de Jerusalén, ¿sí? Que los van a exiliar a otras partes, los van a dispersar, pues se reúne el último Sanedrín que había para preservar y conservar todas estas celebraciones, para que a pesar de la distancia en que puedan estar regados todo el pueblo, en las diferentes localidades que estuvieran, pues hubiera una unidad en cuanto a la celebración, ¿ya? Pero recordemos que, bueno, esto hace parte de todo el tema de la Torah oral y de todo lo que, de las historias que vimos al comienzo, de cuando empezamos a ver el tema de los Moedín, que estuvimos viendo cómo se formaron los, de los saduceos, cómo luego salieron los caraítas y de los fariseos luego va a emerger el judaísmo rabínico y todo esto. eh, y el Talmud que ellos escribieron y que en su momento histórico quisieron imponer a todo el mundo y que ahí pues cuando se levanta un grupo que no quiere someterse a eso y que eso, se forman los caraítas. Entonces tenemos también toda documentación histórica que estuvimos estudiando en algunas clases anteriores y bueno, ellos establecen también basados pues en la Torah, en lo que dice la Torah, pero basados en, en un pasaje de Josué 5:10. Pero ahora, quiero que leamos desde el texto hebreo eh, lo que dicen los fariseos, porque los fariseos cuando vamos al texto hebreo como tal, no aparece que el 15 y el 10 y el 21, que son los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, el primero y el último, ¿sí? Como lo vemos acá, ¿sí? A ver, como lo vemos aquí, el día 1 de los Mazot, que es el 15 y el 21, siempre son días que el Eterno mandó de que no se trabajara. Y de ahí se toman como un Shabbat. Y en el primer siglo, y pues no había discusión con eso. Pero miremos la Torah que nos dice. La Torah dice lo siguiente. Cuando venimos acá al texto hebreo, ¿sí? Donde dice aquí, dice, en el día primero habrá una santa convocación, una santa asamblea, será para vosotros todo trabajo de servidumbre no haréis. ¿Sí? Entonces cuando vamos al texto hebreo, kol, melechet, abodá, lo, tashu. O sea, en ninguna parte aparece Shabbat. ¿Sí? En ninguna parte aparece Shabbat. Simplemente dice que ese día no se hará trabajo. ¿Sí? Eso en el versículo, en Levítico 23:7 y en el versículo 8, el versículo 8 dice, también vuelve y repite, dice, y ofreceréis ofrenda encendida, ¿sí? A Adonai 7 días, en el día séptimo, es santa asamblea, todo trabajo de servidumbre no haréis, ¿sí? Aquí estoy hablando del primer día, ¿sí? El día primero, miren, el día primero, pues que no se trabajará. Y aquí está hablando del otro festivo, que es el día séptimo. Y aquí, ¿qué dice? Lo mismo, Kol, Melechem, Melechet, Abodá, Lo, Hashu. En ninguna parte aparece la palabra Shabbat. Pero, ojo, no estoy diciendo que entonces el primer día y el último no sean un Shabbat. Aquí es donde ellos van a decir de que, bueno, de que finalmente, ¿de dónde sacan esto que es un Shabbat? Porque, bueno, más adelante hace alusión también a lo mismo de que no haréis trabajo, pero por ejemplo en Pentecostés tampoco aparece la palabra Shabbat. Dice, y proclamaréis, ya después de que han contado las 7 semanas, dice, y proclamaréis en el mismo día una asamblea santa, será para vosotros, todo trabajo de servidumbre no haréis, estatuto perpetuo en todas nuestras generaciones, por todas vuestras generaciones. Aquí, mira, aparece lo mismo, la misma frase. Kol, Melahet, Abodá, Lo, Hashu. No aparece Shabbat. Pero, refiriéndose al día de las trompetas, al día de las expiaciones y al día de los tabernáculos, sí aparece la palabra Shabbat
o palabra relacionada con ellos. Mire lo que dice aquí, por ejemplo, con respecto al Día de las Trompetas. Habla a los hijos de Israel diciendo, en el mes séptimo, mire que aquí sí habla de una fecha clara, en el mes séptimo, en el día 1 del mes será para vosotros descanso. Y aquí que aparece, Lahem Shabbatón. Aquí sí aparece la palabra Shabbatón. ¿Sí? Shabbatón, esa palabra Shabbatón hace alusión a grande o pequeño. ¿Sí? Pero hace alusión a Shabbat. ¿Sí? Que es un descanso de conmemoración a son de trompetas, asamblea santa. Nos vamos al día de las expiaciones y también habla lo mismo. ¿Sí? Dice que, dice Shabbat, Shabbatón, el sábado de reposo o el reposo del reposo para vosotros y afligiréis vuestras almas en el 9 desde el 9 del mes por la tarde hasta la tarde guardaréis vuestro reposo. Y ahí aparece Tisbetú Shabbat, Shabbatehem, Shabbatehem, ¿sí? Aparece la palabra Shabbatehem de Shabbat. Sí aparece, en la fiesta de los tabernáculos también aparece. Así es que en el día 5 y 10, o sea, en el día 15, la Biblia eh, literal, ¿no? La traducción literal. Así en el día 15 del mes, el mes séptimo, van a recoger, bueno, dice, recoger la cosecha de la tierra, celebraréis, fiesta de Adonai, 7 días. En el día primero, reposo. ¿Sí? Rishon Shabbatón. Dice, y en el día octavo, ¿sí? También reposo. Y aparece ahí Shemini Shabbatón. Es decir, que en esta fiesta sí hay un Shabbatón. Ahora, no con esto, digamos que aquí se toma para decir, vea, pues como esos días tampoco se trabajan, entonces interpretamos que también acá es todo un Shabbat. Y digamos que en el primer siglo no había discusión con eso, ni ahora también tampoco hay discusión con eso. Pero a la hora de interpretar, o sea, ellos toman esto para decir que es el Shabbat de la fiesta. Lo toman a favor. Pero eso también les puede jugar en contra, porque pues podemos decir de parte de los saduceos que pues si vamos a interpretar cuando dice ahí que después del Shabbat se mecerá el Omer, pues literalmente aquí no aparece Shabbat. Literalmente, ni en Sukkot, ni en Pesach aparece la palabra Shabbat. Aparece que ese día, el primero y el séptimo, se descansa. Perdón, no aparece que se descansa, sino que no se hará trabajo. No se hará trabajo de servidumbre. Entendemos que es un Shabbat, pero ya literalmente a la hora de interpretar, pues me prefiero quedarme con la literalidad que dice de que ahí no aparece la palabra Shabbat. Lo tomo del Shabbat que sí hay, que es el semanal. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, espero que sí. Espero que no hayan enredado con todas las letras hebreas. Entonces, los fariseos interpretaron de estos textos, anexándole los otros de que vea, esto es el primero y el último día, sí es un Shabbat, ¿ya? Y aparte de eso, lo contrastaron con Josué 5 del 10 al 11. ¿Qué dice Josué 5 del 10 al 11? Vamos a mirar qué dice. Dice lo siguiente. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente de que comenzaron a comer el fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Entonces vemos que aquí que dice que el día 14 celebraron Pascua, es decir, sacrificaron el cordero en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron los frutos de la tierra y los panes sin levadura. ¿Sí? Es decir, que el 14, al parecer lo que interpretan ellos es que el 14 cayó como un viernes. ¿Sí? Y el 15 cayó panes sin levadura, un sábado. Y dice, y el mismo día también comieron espigas nuevas tostadas. Es decir, que para esa época cayó como movible, ¿no?
cayó ahí pegadito con el Shabbat semanal. Ahora, ellos tomaron esto para decir de que, vea, el 16, pues para establecer o tener, digamos, como un apoyo escritural, además del otro texto, se apoyaron en este para establecer el Sanedrín con una buena motivación y es unificar, era unificar pues de que todos celebraran el mismo día a pesar de que estuvieran dispersos. Ahora, yo me quedaría en que, recuerden que al comienzo de estas clases, de este segundo módulo, estuvimos hablando del tema legal, del Sanedrín y todo ello, pero vimos claramente cómo ellos empezaron a cambiar fechas, ya en esta época, después del último Sanedrín, empezaron a cambiar fechas y demás, a conveniencia, y bueno, terminaron tergiversando pues todo eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el consejo que doy yo? Bueno, pues que no se mueva de ninguno de estos dos, ¿sí? ¿Qué viene digamos, como a desvelar o a darnos claridad en todo esto? ¿De qué día realmente se debe celebrar? Bueno, pues ¿en quién nos apoyamos nosotros? En nuestro Mesías, en Yeshua, ¿sí? ¿Cómo lo hizo Yeshua? Bueno, o cómo fue basándonos en los sucesos de Yeshua como Omer Reshit, ¿sí? Porque dice en Corintios que más ahora Mashiach ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces miremos lo que nos dice Yeshua previo, antes de que él se muriera. Él nos va a decir lo siguiente. Yeshua dice cuánto tiempo tiene el día, haciendo alusión al tiempo en donde hay luz, ¿sí? Porque así como nosotros decimos, no, cuando decimos día nos podemos referir al horario donde hay luz de día, claridad, luz, y lo podemos decir todo el día refiriéndose al día y la noche juntos, un día de 24 horas que tiene un día. Entonces Yeshua estaba hablando acerca de esa franja horaria donde hay luz. Dice en Juan 11:7, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dieron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Yeshua, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, haciendo alusión al día de donde hay sol. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y esto es importante porque, pues, si ustedes ven el mismo catolicismo, el mismo cristianismo, hacen la celebración de su Pascua, pues que el domingo murió y el domingo resucitó. ¿Sí? Y el domingo resucitó. Entonces miremos aquí lo siguiente. La profecía de Jonás de 3 días y 3 noches. En Jonás 1:17 nos dice, pero Adonai tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es decir, 3 días de 24 horas. Estuvo él en, en, en el vientre del pez. Y Yeshua va a tomar como referencia esto para decirnos lo siguiente en Mateo 12:38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, que Yeshua, ¿qué le estaba diciendo? Pues que cuando él muriera iba a estar 3 días en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches, días de 24 horas. En Marcos 8:31 nos dice, y comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Pues, ¿cómo interpreto esto? ¿Se estaba refiriendo a 3 días de días donde hay luz? No. Si ya acá había dicho que iba a estar 3 días y 3 noches. Se estaba refiriendo a 3 días de 24 horas. ¿Sí? 3 días de 24 horas. En Mateo 27:62 vemos lo siguiente. Ya cuando lo sepultan, se dice esto. O sea, al día siguiente,
que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Bueno, cuando habla aquí el día siguiente de la preparación, está hablando del 15, el 15 de David, ya después de que han hecho el ser, ya está de mañana. Dice, este engañador nos dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces ahí vemos que la profecía que le había dado era que iba a estar 3 días y 3 noches, no 3 días de luz. Ahora, viéndonos acá, ¿dónde estábamos? En un segundito. Ok. Ahora vengámonos acá con los acontecimientos. Dame un segundito, muevo esto para acá arriba. Dice lo siguiente, a ver. Dice lo siguiente. Ya después de que Yeshua, esto ocurrió aquí, ¿no? Lo de 3 días y 3 noches. Aquí vemos de que pasa el Shabbatón y llega el día 16. Este día fue cuando ocurrió lo que acabamos de leer, que ellos fueron allá y le dieron que llevara una guardia porque en 3 días iba a resultar. Ya el siguiente día, las mujeres compran y preparan especies aromáticas después del Shabbatón, ¿sí? Nos dice aquí en Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, ¿sí? Haciendo alusión, recuerden que él fue sepultado aquí previo, él murió en Pesaj el 14 y dice aquí, cuando pasó el día de reposo, es decir, ya el Shabbatón, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Obviamente en Shabbatón, pues no se podía trabajar. Entonces esperaron a que pasara este Shabbatón del 15 y el 16 fueron a comprar las especies aromáticas y prepararlas, porque ninguna de las dos cosas se podía hacer en un Shabbat. Ni prepararlas, ni comprarlas, ni prepararlas. ¿Sí? Ok, entonces sigamos acá. Sigamos acá. Luego, el día 17, que ya cae un Shabbat semanal, va a ocurrir lo siguiente. Dice lo siguiente, en Lucas 23:54. Era el día de la preparación, es decir, el Seder de Pesach, el 15, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos. ¿Cuándo? El 16. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es decir, que en este texto nos está diciendo de que ellas, el 16, o sea, ellas vinieron acá, estuvieron mirando dónde lo sepultaron, descansaron el Shabbat, descansaron un Shabbat, y luego fueron y, fueron y compraron las especies aromáticas, las prepararon, descansaron el Shabbat conforme al mandamiento. Ahí vamos. Y luego ya Yeshua se va a levantar de la tumba para mí, para mí, finalizando el Shabbat, y ya les voy a mostrar por qué. ¿Sí? Ahí está la controversia que si fue el resucitó en Shabbat o resucitó el domingo. Bueno, ahorita vamos a mirar y les voy a decir yo, pienso que fue un Shabbat. Listo, Yeshua se levanta de la tumba en Juan 20, del 1 al 2. Dice lo siguiente, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Mire, ella fue muy de mañana y estaba todavía oscuro, es decir, que era la madrugada. Siendo aún oscuro el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, a ver, aquí hay que tener algo en claro. El relato nos está mostrando que ya el primer día de la semana es cuando María Magdalena va. Ahí no nos está diciendo cuándo resucitó. No se sabe cuándo resucitó. ¿Sí? Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que le llamaba Yeshua, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces,
Aquí lo que nos está diciendo el texto es que el primer día de la semana fue María a mirar el sepulcro y ahí se encontró con que el sepulcro estaba vacío. ¿Cuándo resucitó? Pero entonces aquí es donde hacemos la cuenta de los 3 días y las 3 noches. ¿Sí? Yeshua murió alrededor de las 3 de la tarde. ¿Sí? No vamos a tomar como referencia que en el momento en que murió, sino en el momento en que fue sepultado, que ahí fue cuando entró ¿a dónde? Al Seol. ¿Sí? Ahí fue cuando entró al Seol. Fue sepultado y como ya estuvimos estudiando, fue antes de que empezara el día antes de la preparación y como venía leímos la semana pasada, el gran Shabbat, o sea, un gran Shabbat, haciendo alusión a este Shabbatón, creo que fue en Juan que lo leímos la semana pasada. Entonces, él fue sepultado antes de que comenzara el 15, porque ellos tenían que estar haciendo el Seder de Pesaj el 15, entonces fue sepultado aquí, ya terminando el 14, ¿sí? Y si vamos a contar 3 días y 3 noches, pues serían 24, 48, 72 horas, ¿sí? Entonces viene y llega el 15, si contamos ahí, pongámosle que 6 de la tarde, que aún no ha empezado el otro día, pero ya está terminando, cuando lo sepultaron. Y si hacemos un conteo de 72 horas, vendría acá a las 6 de la tarde del jueves, trayéndolo acá a nuestro calendario, a las 6 de la tarde del jueves, 6 de la tarde del viernes y 6 de la tarde del sábado. Ahí se han cumplido 3 días y 3 noches, porque acá cuando son alrededor de las 6, recuerden que hay una franja horaria donde ya el sol se ha ocultado, pero tampoco está totalmente oscuro y no ha empezado el otro día, porque el otro día sale cuando está oscuro y salen las primeras estrellas. Entonces, aquí, perfectamente 6 de la tarde ya se pudo haber completado los 3 días y las 3 noches. Entonces, por eso pienso yo, para mí, que Yeshua resucitó ahí. Que ya después va a venir van a venir ahorita que vamos a ver, van a venir las mujeres, miremoslo acá, y van a encontrar el sepulcro vacío. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. O sea, cuando ya fueron el primer día, pues o sea, ya estaba el sepulcro vacío y él había resucitado. No fue que resucitó ese día, sino que ya no estaba la tumba vacía. ¿Sí? A mí me hago entender, si hacemos la cuenta, pues por ejemplo en el catolicismo que dicen que el viernes en la noche fue cuando él murió y que el domingo resucitó, pues si hacemos la cuenta que el viernes a las 3 de la tarde murió, pues ahí no hay 3 días y 3 noches. Sí, mire, cuente aquí, supuestamente 3 de la tarde que hacen el conteo ellos, a 3 del sábado va un día, pues, contando días de 24 horas. Y al domingo, si muy temprano en la mañana ya fue, o sea que ni siquiera han pasado 48 horas. Y eso es lo que celebran en el catolicismo y en el cristianismo, ¿no? Pues está errado, está errado. Ahora, si lo vemos pues, o lo podemos ver así, yo no lo veo así, pero bueno, digamos que tampoco estoy cerrado a eso. Si empezamos a contar todo el jueves, todo el viernes y todo el sábado, y que acá empezando el domingo en la noche, bueno, resucitó. Y entonces al otro día es que vienen ellas, como lo acabamos de leer, y encuentran la tumba vacía. ¿Ya? Entonces, pues para mí, resucitó en Shabbat por lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Pero bueno, eso ya cada cual ustedes lo interpretarán también. No los voy a cargar con eso, ni tampoco yo peleo por eso. Pero pues ya les di mis argumentos porque yo creo que puede haber sido en Shabbat, además de que el tema de que resucitó el domingo, a partir de ese tema que resucitó el domingo, es que lo han tomado como que el Shabbat cambió de sábado a domingo. Cuando Yeshua ya vimos que no vino a cambiar nada. Él vino fue a darle el verdadero valor, verdadero sentido, a llenar la Torah. ¿Y el día del Señor cuál es? Shabbat. 6 días trabajarás, mas el séptimo día lo bendecirás y lo consagrarás ¿a quién? Al Eterno, desde la creación del mundo. Yeshua no venía a cambiar eso. Si él venía a enseñarnos cómo adorar al Padre.
Entonces, para mí, Yeshua dice, yo soy el Señor del Shabbat. Entonces, ¿cuándo pudo haber resucitado? Por todo eso que nos dice la Escritura, para mí resucitó finalizando el Shabbat. Y es el Señor del Shabbat. Y el día del Señor es Shabbat. Eso no ha cambiado porque Yeshua no ha cambiado nada y no se le puede cambiar ni una coma ni una tilde. Mientras exista el cielo y la tierra, en palabras de Yeshua, no se le quitará una tilde a la Torah. Es decir, que no se puede modificar ni cambiar. Entonces ya nos dice aquí el relato en Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio la quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba. Y Yeshua y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Sí? Miren que ahí fue cuando ya ese primer día es que se dan cuenta que ya había resucitado. Pero ojo, aquí es donde yo les digo, de acuerdo en la discusión entre fariseos y saduceos, pues nosotros cómo deberíamos de resolver esto con lo que ocurrió con Mashiach. ¿Sí? Yeshua murió el 14 y resucitó, fue después del primer día de la semana. 3 días y 3 noches. ¿Sí? No, no, de hecho, de hecho el mismo catolicismo habrá tomado de ese 16 de los fariseos. ¿Sí? De los fariseos que presentaban las primicias y por eso seguramente también han tomado de ahí para hacerlo conforme a la costumbre farisea de celebrarlo en esa fecha de los 3 días, porque coincidía igualito. ¿Listo? Pero nosotros vemos que 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que fue con un Shabbat semanal, no con el 16 de Aviv. ¿Ok? Ahí por eso tomo esa referencia. Ahora, dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, mas no sabía que era Yeshua. Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Mire que ella con quién lo confunde, con un hortelano. ¿Por qué? Porque es que, bueno, no, nosotros también es otra cosa que nos han enseñado, y es que Yeshua era un carpintero. Y resulta que Yeshua no era ningún carpintero, Yeshua era un hortelano. Sí, él trabajaba un labrador de la tierra. Sí, un hortelano es alguien que trabaja la tierra. De hecho, las enseñanzas, las grandes enseñanzas de Yeshua, el 80% de las parábolas y las enseñanzas de Yeshua, ¿con qué fueron? Con la agricultura. ¿Sí? Todo haciendo alusión a la agricultura, un tema que él dominaba. ¿Por qué? Porque él era un hortelano. ¿Sí? Y por eso ella lo confundió con un hortelano. Porque Yeshua, ¿qué era? Hortelano. Si no lo hubiera confundido con un carpintero, no con un hortelano. Y se le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yeshua le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que es una palabra aramea que quiere decir maestro. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. ¿Sí? No había subido el Padre porque recuerden que la gavilla, como lo vimos allá, y el sacerdote mecerá la gavilla, la mecía a los 4 ángulos de la tierra y la mecía arriba y abajo. ¿No?
Entonces vemos aquí que Yeshua resucita y ya para ir terminando, en 1 Corintios 15:3 dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Yeshua murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó ¿cuándo? Al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿sí? Conforme a la profecía de Jonás, lo que Yeshua había dicho, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hablando Pablo, porque recuerden que a Pablo se le apareció ya cuando Yeshua había resucitado. Pablo no caminó con él. De hecho, pues ustedes saben que Pablo fue perseguidor de los creyentes inicialmente. Dice, pero si se predica de Mashiach, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Yeshua resucitó. Y si Yeshua no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Sí? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de Mashiach. De hecho, nuestra declaración es, como lo dice Pablo allá en Romanos, si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Adonai lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Esa es la base de nuestra fe, que Yeshua resucitó. Y por eso vamos a poder estar en la presencia de Él, porque Él vino a vencer fue ¿qué? La muerte. La muerte era lo que no nos dejaba entrar en la presencia del Eterno, la muerte por el pecado. Y al Él resucitar, y nosotros tener la esperanza de que este cuerpo corruptible va a dejar de ser y vamos a ser vivificados en Él, y si vamos a estar vivos cuando Él venga, este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal. Ya Él venció la muerte y va a hacer que nosotros también venzamos la muerte, vamos a poder presentarnos ante el Padre. Si no, eso no va a poder ser posible. Por eso es base de nuestra fe. Dice, somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de los muertos, resucitó a Mashiach, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Yeshua no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Porque de hecho Él murió y por eso tuvo que resucitar para vencer la muerte. Si no, pues estamos jodidos, todos. Dice, mas ahora Mashiach ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea que Yeshua no solamente es el Pesaj, el sacrificio del cordero, no solamente es los panes sin levadura o el pan sin levadura, el pan sin pecado que nunca pecó, sino que también es la gavilla o el Omer, Reshit, la primicia de los muertos, que se presenta como lo mejor, lo primero. Y después de eso, cuando se presentaba, ¿cuál era el sentido del tema de presentar el Omer Reshit? Que a partir de ahí, de presentar ese Omer Reshit, el Creador iba a bendecir la cosecha que venía y esa cosecha iba a ser igual de buena al Omer que ellos habían presentado. Por eso presentaban lo mejor, para que Dios bendijera toda esa cosecha y fuera igual de bueno a ese Omer Reshit que ellos habían presentado. Es decir, que Yeshua se presenta como ese Reshit, lo primero, lo mejor, lo más óptimo de toda la cosecha. ¿Y cuál va a ser la cosecha? Que va a venir de los resucitados y de los transformados. La cosecha somos nosotros, los creyentes. Y esta fiesta, a partir de ahí se conecta, o sea, Pesaj aún no ha terminado, Pesaj se conecta con Shavuot, que es la fiesta de la semana donde se va a llevar también unas primicias de trigo y también se conoce como una fiesta de la cosecha, que eso es lo que vamos a ver después de esto. La fiesta de Shavuot o Pentecostés y las semanas, que está conectada con esta fiesta, que se conecta a partir de aquí, de la presentación de este Omer Reshit, y empieza un conteo que conecta con la fiesta de Shavuot. Dice aquí, mas ahora Mashiach ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Y recuerden que ahorita les decía que Yeshua era un hortelano, era un cultivador de la tierra, y aquí nos está diciendo que pues Yeshua es el segundo Adán. ¿Sí? En un huerto, Adán pecó y fue expulsado y fue llevado al exilio. En un huerto, y lo leímos en clases anteriores, empezó el proceso de restauración de la humanidad. En un huerto fue sepultado, ¿sí? Y se levantó de ahí, y en ese huerto estaba cuando María Magdalena fue, y él, ¿qué estaba haciendo? Labrando la tierra, como Adán en su momento que labraba la tierra. Estaba él labrando la tierra, pero ya se presenta como el segundo Adán para podernos introducir ¿a dónde? Al huerto del Edén, la Nueva Jerusalén, al mundo venidero, ¿sí? Así como en ese primer hortelano, Adán, vino la muerte, también por el segundo Adán. Ese hortelano, vamos a ser vivificados por la obra redentora de nuestro Mashiach Yehoshua. Amén. Espero que amén todos. Conclusiones. Yeshua es el cumplimiento profético de la fiesta de Pesach y sus eventos principales. ¿Debemos celebrarla? Claro, debemos celebrarla. Yeshua es nuestro cordero de Pesach, sin defecto. Nuestro pan sin levadura, sin pecado. Y nuestro Omer Reshit, primicia de los resucitados. Yeshua no estableció una nueva cena, ¿sí? O una Eucaristía o la cena del Señor, para celebrarla todos los días, como lo hacen los católicos, o una vez por semana, como lo hacen algunas congregaciones cristianas, o cada 15, que hacen la cena del Señor en algunas cada 15, en otras cada mes, en otra cada 2 meses, o cada 3 meses, o 4, 5, 6. No, es la cena de Pesach y se celebra cada año. ¿Quién lo dice, Javier? No, lo dice el Padre. Lo dice el Padre, así lo practicaba Yeshua, así lo practicaron los apóstoles, solamente que ahorita tenían una nueva revelación y una nueva interpretación en Yeshua. Y eso es celebrarlo. Cada año engrandece más porque es una fiesta, no es una cena, es una fiesta, y esa fiesta se inicia con una gran cena. Porque recuerden que no era un pan y un vino, sino que había una cena y habían otros elementos simbólicos y había comida, porque es una celebración memorial y de fiesta. Y Yeshua dijo que ahorita lo debíamos hacer en memoria de él. ¿Sí? Otra conclusión, Yeshua enseñó a los discípulos a través de una cena cómo debían celebrar el Seder de Pesach, que iban a tener la noche siguiente. Y de ahí en adelante, cómo esta celebración memorial iba a tener un mayor cumplimiento profético en ese Pesach en adelante, y que debíamos hacerlo ahora en memoria de él. Por eso cada año lo celebramos, y es ahí donde hacemos la cena, que es un ceder, es un servicio del ceder de Pesach, ¿sí? Como lo vimos en las clases. Y por último, debemos celebrar la fiesta como lo enseña la Torá en su debido tiempo, no cuando le parezca a este o aquel o aquí vaya, no, es cuando Dios dijo, él dio sus tiempos, es decir, cada año en el mes de Aviv, y con en el mes de Aviv, y con la interpretación de Yeshua, nuestro Redentor, es decir, hacerlo en memoria de él. Recordamos todos los hechos históricos, pero ahora tiene una mayor implicación, y es que lo hacemos en memoria también de nuestro Mesías Yeshua. Así que bueno, espero les haya gustado este tema, espero hayan llenado algunas incógnitas, pues yo espero les haya arrojado luz y hayan entendido un poco más en cuanto al tema también de la resurrección. Resucitó al tercer día, y eso nos marca también cuando debemos celebrar. Es decir, que nosotros, la resurrección de Yeshua estaría más acorde con los saduceos y con lo que hoy conocemos como los caraítas. ¿Sí? Entonces, bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a darle gracias al Eterno y vamos a terminar este tiempo. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, por este espacio que nos has regalado. Gracias por tu bendición, tu fidelidad y tu benevolencia.
benevolencia. Gracias por permitirnos terminar este estudio, por poder ahondar un poco más, profundizar un poco más en estos textos que muchas veces son difíciles, pero tú nos das la oportunidad de escuchar y entender tus palabras, Padre. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por esa obra maravillosa, ¿sí? Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Adonai, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias porque esa gracia, ese don, esa gracia que tuviste con nosotros de cargar con nuestros pecados, de morir en la cruz, recibiendo la maldición de la Torah, ¿sí? Tú cargaste la maldición de la Torah por nosotros, ¿sí? Cargaste esa maldición en ti porque éramos pecadores. Y como dice el libro de Isaías, tú cargaste con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, con todo. Y la paga que nosotros merecíamos, la recibiste tú. Moriste, Padre. Pero venciste la muerte. Al tercer día venciste la muerte, resucitaste y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, ¿sí? Porque dice que nosotros somos hechura tuya, creados para buenas obras que Adonai preparó de antemano. ¿Sí? Nos gloriamos en tu obra, no en nuestras obras, sino en la obra tuya. Y por eso hoy obedecemos, o te obedecemos a ti. Y por eso, como te amamos, guardamos tus mandamientos. Por eso guardamos la Torá. Creemos en perfecta fe en el Padre y en Yeshua, a quien Él ha enviado. Y creemos en que hay que guardar la Torá, porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de la obediencia a tu palabra, Padre, en la cual antes estábamos alejados y por eso éramos pecadores, porque no nos interesaba y estábamos alejados. Pero gracias, Padre, por revelarnos tu nombre, por revelarnos a tu Hijo y traernos al pacto y a ser parte de tu pueblo, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre bendito. Gracias porque es un privilegio pertenecer a tu pueblo. Tu palabra dice que, dice el Mashiach, que nadie puede venir en pos de ti si el Padre no lo atrae. Gracias por atraernos, Padre, con lazos de amor. En algún momento, en la circunstancia en la cual tú nos atraíste, Padre, te agradecemos infinitamente porque el Mashiach es la vid verdadera. Separados de él, nada podemos hacer, Padre. Así como el pez necesita del agua y el árbol de la tierra, nosotros necesitamos estar conectados de ti. Tú eres el que nos da vida, debemos estar arraigados a ti, Padre bendito. Separados de ti, como el pez del agua y el árbol de la tierra, no podemos hacer nada, simplemente moriremos. Así que permítenos estar siempre aferrados a ti, Padre bendito, y arraigados a ti. No nos separes de ti, Padre. Te alabamos y dejamos este tiempo, este resto de Shabbat, que sea bendición de nosotros y para nuestras familias. Amén y amén.